Diana Falcón, buenos días, adelante. Ricardo, buenos días. Directo en directo, tras ser calificado de alto riesgo, acaba de ser clausurado el centro comercial Polvos Azules, que alberga por lo menos a 5.000 comerciantes. Según el alcalde de La Victoria, George Forsyth, hay observaciones en instalaciones eléctricas que podrían provocar cortocircuitos y emergencias mayores. Sin embargo, los comerciantes tienen su propia versión y señalan que las observaciones que se hicieron en el mes de mayo han sido subsanadas en un 80%. Verónica Márquez, representante de los comerciantes del centro Polvos Azules, nos da su versión, señora. Bueno, señora, nosotros de verdad nos sentimos recontra indignados y muy molestos y con mucha preocupación, porque acá trabajamos 5.000 familias. ¿Cuándo fue la última inspección? Va a ser 5 meses que fue, en el mes de mayo, la última inspección. ¿Qué han reparado ustedes en todo este tiempo? Casi el 80%. Tenemos todo lo que es eléctrico, señorita, está reparado. Dentro y fuera del centro comercial lo tenemos casi todo reparado. Tenemos los extinguidores en todo. ¿Un plazo? ¿El municipio les dio un plazo? No dio ningún plazo, señorita. No nos dijo. Nosotros, como hemos ido regulando las cosas y subsanando las observaciones, hemos ido presentando con fotos, con pruebas. ¿Cuándo van a terminar el otro 20%? Es que no nos dan plazo, ya no nos dan tregua, no nos han dicho tal fecha nos van a cortar o tal fecha nos van a cerrar. Nosotros no tenemos fecha y de verdad hoy día nos sentimos sorprendidos de lo que nos está pasando. Gracias, señora, por atendernos. Este cierre temporal nos han indicado que se va a reiniciar el trabajo en Polvos Azules siempre y cuando los comerciantes reparen todas las observaciones. En estos momentos, el alcalde George Forsyth se encuentra en la cuadra 1 de la avenida García Naranjo, ubicando carteles de clausura temporal en la puerta número 6. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, compañera. Ahora sí vamos a hablar en primer lugar con el señor José Beteta, el expresidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, y luego vamos a hablar con un especialista del terreno, cosa excepcional en nuestro país. Es un enfermero graduado en la Universidad de Cajamarca y magíster en Ingeniería Biomédica, profesor y investigador de ese tema en la Universidad Católica. Señor Beteta, primero con usted. ¿Tiene usted cifras de la manera como se están usando los impuestos que los peruanos y las empresas pagan para mejorar los servicios de salud en nuestro país? Sí, Fernando, buenos días. Ricardo, Fernando, bienvenido. Buenos días. Gracias por la invitación. Rápidamente, eso es algo que hacemos todos los meses, monitoreamos ejecución presupuestal y evaluamos no solamente cuánto se gasta, sino cómo se gasta. Y lo que veníamos diciendo hace tiempo, y creo que incluso lo conversamos aquí, la ejecución presupuestal es precaria en todos los niveles de gobierno. Este año tenemos el presupuesto más alto de la historia del sector, son 20.600 millones de soles. 20.600 millones de soles, un montón de dinero. Y sin embargo, cuando ya vamos a la partida de medicamentos y de suministros y equipos, que es el 9% de ese presupuesto, a la fecha no se ha ejecutado más del 40% de esta partida. Y estando ya en septiembre, es decir, cuando se debería haber ejecutado casi el 70% de la partida. Ahora, el problema acá con el presupuesto no solamente es la ejecución, sino la gestión. El MINSA no tiene efectivamente la rectoría y la supervisión de esa gestión porque el 50% de esos 20.000 millones de soles los ejecutan los gobiernos regionales. Y cuando ya pasa el dinero a los gobiernos regionales, lamentablemente se desintegra todo. Entonces lo que hace falta acá, solución, no solamente es ejecutar, sino darle a los funcionarios públicos las facilidades y las simplicidades, simplificar el sistema de compras y contrataciones para que lo puedan hacer más rápido. El sistema de compras del sector salud no puede ser como el sistema de compras de los demás ministerios. Beteta, hace años que oímos eso. ¿Por qué no se avanza? Hay que centralizar las compras. Y, planteado de otra manera, ¿por qué no hay estos problemas en salud, que tiene una red vasta de hospitales en el país, y solamente pasa con el MINSA? Yo creo que hay tres problemas. Lo primero es, nos hemos quedado en el diagnóstico y hay muchos planes muy grandes, pero no se va a lo pequeño. Y lo pequeño, lo primero que hay que hacer es empezar por el OCE, por el sistema de compras. Ahí hay un montón de reformas pequeñas que se pueden hacer. No puede ser que tú compres una incubadora por un tema de precio por un año y que no incluya el mantenimiento. Y que sea China. Nos decía ayer el director del hospital que el presupuesto le daba para comprar una incubadora china que duraba medio año. Para eso no necesitas una ley, una gran reforma, un plan. Para eso necesitas simplemente ajustar los términos de referencia y hacerlos más eficientes. Que la compra de las incubadoras o de cualquier equipo no sea solamente por precio, por si es barato o no, sino por calidad y que se incluya en la orden el mantenimiento. Hay ahora incluso la posibilidad de hacer leasing.
y alquileres, entre comillas, leasing, ¿no? de equipos para que sea mucho más rentable y se ahorran los dineros, los impuestos de los contribuyentes. Entonces, ahí hay cosas que ya puede hacer el órgano de compra del Estado, el MINSA, conversar entre ellos y hacerlo rápido. ¿Pero quién lo bloquea? ¿Dónde se bloquea? Yo creo que ¿Es pura negligencia o la sombra de la corrupción anda por ahí aleteando? A nivel de gobierno nacional hay falta de voluntad política. A nivel de gobierno regionales, ciertamente los sistemas de compra son mucho más lentos y sí se presta por falta de supervisión a que hayan Corrupción. Así es, Nos ¿no? han Espacios advertido para la corrupción. Desde fuentes que no podemos revelar, de hospitales públicos, nos dicen, esta situación de desatención, sobre todo de equipo complejo, es en algunos casos, muchos, intencionada. ¿Para qué? Para que si el hospital no tiene un tomógrafo, por ejemplo, recurrir a el alquiler de alguno o enviar a los pacientes a que se tomen las placas en algún centro. Sí. Y al medio sabemos hay corrupción. Sí, y esto jala un segundo punto que quiero tocar también, por favor, que también tiene que ver con presupuesto y con gestión presupuestal. De esos 20.000 millones de soles, Fernando y Ricardo, más de 8.000 millones se van en planillas y en gasto corriente. El Perú es uno de los pocos países en la región que tiene 3 administrativos por cada personal médico. 3 por 1. O sea, por cada médico que está atendiendo a un paciente hay 3 administrativos. Hay 3 administrativos. Y el ratio es absolutamente opuesto en la gran mayoría de países, llegando a límites en los cuales, por ejemplo, en Canadá hay 17 doctores por cada administrativo. Acá tenemos 3 administrativos por cada doctor. Entonces, yo no creo que se deba, evidentemente, echar o votar personal del sector salud, porque hay una demanda insatisfecha, pero se tiene que reorganizar ese tema. No puede ser que tengamos efectivamente tanto administrativo y que, como también lo dijeron los directores regionales de los hospitales, no tengas al especialista que maneja la incubadora. Bueno, vamos a hablar justamente sobre un especialista que no solamente la maneja, sino que la concibe y la mejora tecnológicamente. Estoy hablando de Bruno Castillo, que tiene la rara situación profesional de ser un enfermero, es decir, que ha estado con bata blanca agarrando con sus manos lo que hay que agarrar en un hospital y después ha pasado a la ingeniería biomédica porque dirige proyectos de investigación en la Universidad Católica y ha patentado 8 innovaciones tecnológicas precisamente sobre incubadoras. ¿Por qué en nuestro país no se escucha a un académico como usted, señor Bruno Castillón? Yo creo que estamos divorciados entre lo que es la universidad, la política, la empresa. Estamos muy divorciados. En el sentido de que, por ejemplo... ¿Pero divorcio por adulterio, divorcio por intereses económicos o por pura crueldad? Yo creo que por desconocimiento sobre todo. Yo no veo, por ejemplo, que nuestro presidente esté, digamos, intencionalmente fomentando la tecnología en nuestro país, o nuestros políticos en general. Por ejemplo, vemos que en Estados Unidos... Ahorita con China es estrictamente su líder tecnológico. En nuestro país de eso no se habla, ni a nivel de parlamento ni a nivel del Ejecutivo. Estas patentes que tienen ustedes en la Universidad Católica, explíquenos en qué pueden contribuir a nuestros hospitales. Nosotros tenemos un equipo desarrollado que, por ejemplo, puede trabajar en Puno. ¿Por qué? Porque trabaja en condiciones digamos, a la intemperie. Tiene 3 capas y aísla muy bien. Otra ventaja que tiene, por ejemplo, tenemos la ventaja, el equipo más rápido de acceso al recién nacido. Cuando un paciente, un bebé en este caso, está muriendo, nuestra competencia de una americana, para ingresar al recién nacido demora más o menos 15 segundos. Nosotros tenemos un equipo que en caso de emergencia podemos llegar en 2 segundos. Otra ventaja que tenemos, mezclamos aire con oxígeno humidificado, que eso es muy poco, directo, que hace el recién nacido. Otra ventaja que tenemos, por ejemplo, es que podemos tener alta visibilidad al recién nacido cuando el paciente está sometido al 100% de humedad relativa. ¿Y esto en qué hospitales? Imagino que se está comprando en todos los hospitales del país. Nos gustaría. Ajá. Pero porque si es tan bueno, ¿por qué del Estado no le da una miradita? ¿Ah? Y los compran. ¿Son muy caros de repente? No. Lo que pasa es que, como le dije hace rato, la universidad está por una parte, pero la empresa también estamos desligados. Nosotros lo que hacemos es creamos tecnología. Ese triángulo de Estado, universidad y empresa se ha planteado que tiene que funcionar y tiene que estar unido hace mucho tiempo. ¿Cómo es que tenemos a la Católica con ese desarrollo y del Estado no se le da una miradita, Fernando? ¿Ah? Sí, pero en la práctica está desligado. O sea, en la práctica, digamos, nuestra política no fomenta, digamos, la empresa privada de este tipo, ¿no? Señor Castillón, usted que es enfermero y biomédico ingeniero,
quedó sorprendido cuando comenzaron a revelarse las cifras de mortalidad de niños recién nacidos? No, porque eso desde hace 20 años sigue siendo lo mismo, hasta fue peor, incluso en esos tiempos. Ahora, esto es... ¿Por qué sigue siendo lo mismo con lo mucho que se ha enriquecido nuestro país estos últimos 20 años? Gran parte se debe a que no hay tantos profesionales, ni médicos, ni médicos tampoco especialistas. Por ejemplo, hay muy pocos neonatólogos, médicos neonatólogos, muy poquísimos, y todos están centralizados en Lima. Y si el escándalo ha ocurrido en el norte, es por eso, justamente en el norte. Bueno, vamos a hacer una pausa, si nos permite reponernos estas informaciones que nos han verdaderamente asombrado, y retomamos nuestra conversación con usted, así como con el señor Beteta, presidente de la Asociación de los Contribuyentes del Perú. A las 9 de la noche, nada está dicho. ¿Cómo somos los peruanos? Amable. Somos peloteros, somos hinchas. ¿Juegan pelota? Emprendedores, pero a algunos se les pueden pegar las sábanas. ¡De buen diente! ¡Uy, qué rico huele! Somos divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa. Todos los miércoles a las 10 intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos. ¿Cómo hablamos los peruanos? Creo que somos mecedores y eso además nos divierte. ¿Por qué nos cuesta decir que no? Yo creo que es herencia española. Tiene que ver con todo el pasado de una sociedad bastante estratificada. De la forma en que se comunica Humala no es la misma en la que se comunica... Pero florean todos. Todos florean. Porque antes de la hora cabana ya existía la hora peruana. Es gracioso ser impuntual. Claro. Es peruano. Sin embargo, hemos visto la inauguración de los Juegos Panamericanos empezando a la hora que tenía que empezar. ¿Cómo somos los peruanos? Es momento de un café de noticias. 1. Tras conocerse la denuncia a través de RPP Noticias, esta madrugada nacieron las gemelas de 7 meses de gestación en el Hospital Hipólito Unanue. 2. La ministra de Salud, Zulema Thomas, se presentará hoy ante la Comisión de Salud del Congreso de la República para explicar la muerte de bebés por falta de incubadoras en hospitales de todo el país. 3. Y el Pleno del Congreso realizó lo que había previsto, sancionó a varios congresistas, suspendió 60 días a Yesenia Ponce y 120 días a Daniel Salaverry, Moisés Mamani y Roberto Vieira. 4. Y el paso del huracán Dorian por Bahamas deja una devastación impresionante. El número de muertos, felizmente, es relativamente bajo, se eleva ya a 7. 5. Atención a los hinchas de Universitario de Deportes. Hoy se enfrenta el equipo a Copsol en Huacho por los cuartos de final de la Copa Bicentenario. Es momento de un café de noticias. Llegó gracias a Nuevo Cafetal Caracolillo, un regalo de la naturaleza a tu alcance. Cafetal. La punta de un iceberg, nos ha dicho el señor Castellón, que viene de Cajamarca, que hace algunas décadas ahí ni siquiera existían incubadoras. Y cuando comenzaron a ver, no había médicos especializados en usarlas. Exactamente, y enganchando con el tema que mencionábamos antes, ¿no? La falta de un cuerpo médico especializado en las regiones. Dos datos más para que veas cómo está de complicada la situación. Por ejemplo, en oncología, el 85% de los oncólogos está en Lima. Y el otro 15% se reparte en 2 o 3 regiones. Entonces tenemos 19 regiones del país en donde no hay oncólogos.
Y claro, evidentemente no se trata de poner oncólogos y hospitales de oncología en todas las regiones, pero fíjate cuál es la disparidad que existe. Y esto engancha a un siguiente tema que es, junto con la falta de una oferta académica, también creo yo, de calidad de las facultades de medicina, donde hay que meter el foco también para ver qué doctores, cuántos y de qué calidad salen, personal médico en general, hay un tema también de hospitalitis. No puede ser que los hospitales atiendan partos naturales y cesáreas ordinarios sin complicaciones. Y eso es lo que está ocurriendo. Yo viajo bastante y visito bastantes hospitales, lo he hecho en los últimos años, y te dicen, un hospital que es de nivel de complejidad alta, donde se deberían atender pacientes con temas complejos, no puede estar repartiendo medicinas. No puede estar atendiendo a pacientes que van por su medicina o simplemente por partos. Ellos deberían atenderse en una red de atención primaria. Y ahí falta también destinar el presupuesto, infraestructura para más establecimientos de nivel primario, para descongestionar los hospitales, porque eso es lo que sobrecarga las emergencias. La Contraloría ya había dicho hace poquito que el 68% de atenciones en emergencias en hospitales podrían haber sido atendidas en consulta externa. Entonces le estamos cargando a estos directores regionales de hospitales, estos doctores y enfermeras de los hospitales, una masa enorme de gente que va a atenderse y que debería ser atendida en otros lugares. Todo esto dará cuenta la ministra de Salud esta tarde, Ricardo, en la Comisión de Salud del Congreso, ¿no? Sí. Quería preguntarle al señor Bruno Castillón, la Universidad Católica no tiene facultad de medicina, pero ustedes están formando en ingeniería biomédica, particularmente a médicos neonatólogos. ¿Qué les enseñan, por favor? Nosotros les enseñamos a los médicos que están capacitándose para ser neonatólogos todo lo que es terapia respiratoria, el manejo de equipos y sobre todo considerando que el ser humano es como una máquina también. Entonces, ¿cómo hacer que el ser humano sea compatible con un equipo médico, en este caso respiradores artificiales? Eso es lo que hacemos nosotros. De acuerdo. Y han patentado algunas innovaciones tecnológicas en materia justamente de neonatología. Explíquenos cuáles, por favor. Hemos trabajado, por ejemplo, en una incubadora de fácil acceso al recién nacido, es una patente. Otra patente, por ejemplo, hemos logrado que una incubadora con un anillo térmico que hace que todo el ambiente totalmente cálido, pero sobre todo uniforme. Otra ventaja que tenemos es que tenemos un mezclador de aire con oxígeno que lo hace de una forma bastante particular, que lo hace sobre todo más sencillo y más barato. Otra patente que tenemos, por ejemplo, es un sensor de flujo. Otra patente que tenemos, por ejemplo, es en un sistema de visibilidad. El recién nacido, sobre todo, el problema que tiene el recién nacido es medio cuando quiere elevar al ver a un recién nacido que está dentro de la incubadora, no lo puede ver cuando está 100% porque pasa lo que pasa en Ticlio. Se nubla cuando hay mucha humedad. En este caso, nosotros generamos alta humedad relativa, 100%, y lo puede seguir viendo como si fuera normal. Bueno, ojalá, Ricardo, que estos avances de la ciencia peruana, hecha por científicos y por enfermeros peruanos, pudiese llegar a los hospitales para que no suceda la triste realidad que nos ha descrito el señor Beteta. Además, por no mencionar nada más, Fernando, que además tenemos hospitales nacionales grandes que se acaban de construir, se acaban de, aparentemente, a punto de inaugurar el año pasado, uno en Cerro de Pasco y otro aquí en Lima, en Ate, que no pueden ser puestos a disposición de los que requieren una atención por cuestiones burocráticas, sí, porque se hicieron mal las cosas, pues. Sí, y para un poco culminar con una idea que es importante, no se necesitan grandes leyes ni planes, que es lo que conversamos. Ya acá hay ajustes que se pueden hacer. ¿Qué se necesita? Golpear sobre la mesa, que hay un jefe que diga, basta, el hospital que ha costado a los contribuyentes peruanos tiene que ser usado para que nuestros niños no mueran. Elefantes blancos, Fernando, tenemos 2 elefantes. Se requiere que los políticos, los ministros, los directores y los funcionarios hagan un pacto entre ellos para poder poner en el centro al paciente. Nuestro sistema de salud debería estar enfocado en la eficacia y en la calidad que se le da al paciente, no en los procesos burocráticos, digamos, en las normas, en las directivas, en la regulación. Eso por un lado. Y segundo, hace falta mucha supervisión. Necesitamos un SUSalud independiente y más fuerte, con más presupuesto para poder supervisar más los detalles de ejecución presupuestal. ¿Cómo juzga el desempeño del actual superintendente ante esta crisis? ¿Cómo podemos juzgar a un superintendente y a un ministro, y me permito, entre comillas, defenderlos, cuando han habido 6 ministros en 2 años y medio? Sí, también. ¿Cómo podemos defenderlos o atacarlos?
si no tienen ni tiempo ni para prepararse ni para hacer políticas públicas? Por eso es que los funcionarios hoy día están paralizados, porque cambian y cambian y cambian. Entonces, rotación, sí. Aquí hace falta, digamos, dejar un poco el ruido político a un costado, ver estos ajustes pequeños que hay en sistema de compras, en supervisión, en redes integradas, en temas de recursos humanos del sector, y hacer esos ajustes con el apoyo del sector privado, con el sector académico, digamos, que tienen ya diagnósticos, estudios y recomendaciones hace años sobre este tema. Señor Castellón, no quiero enemistarlo con sus paisanos cajamarquinos, pero usted ha sido enfermero ahí hace más de 20 años cuando no habían incubadoras y tenían que recurrir a focos de luz y a sistemas para calentar a los recién nacidos. ¿Qué pasaba con esos hospitales? ¿Por qué estamos ante una realidad como la que dice el señor Beteta, 3 administrativos para un médico en hospitales públicos en el Perú? Bastante, 20 años pasó bastante tiempo, ¿no? Pero le voy a decir lo siguiente. Lo que ocurría era lo siguiente. Si querías calentar a un recién nacido, pues ponías un foco. Y sí. Bueno, y si querías mantener ventilado, abrías la ventana. Y luego el oxígeno directo en las fosas nasales, ¿no? O sea, totalmente desproporcionado. Eso era antes. Ahora ha cambiado, de hecho que ha cambiado. Ha mejorado bastante en ese sentido. Pero varias zonas aún siguen así abandonados en nuestro país, sobre todo en las zonas más alejadas. Sí. Es por eso que no estamos desarrollando equipos para nuestro país. Pues hay equipos que no pueden trabajar, digamos, en Cerro Pasco, en Puno, por más que traigas de Alemania, Estados Unidos, Japón. No están hechos para eso. No están hechos. Pues, ¿no? Pero sí tenemos equipos para que trabajen en esa altura. Eso me desarrolla la Villa Católica. Equipos que se adaptan a nuestra realidad. Equipos que pueden trabajar, por ejemplo, los equipos ahorita que importas del extranjero, hace lo siguiente. Traes un equipo y tiene que funcionar dentro de una unidad de cuidados intensivos que está climatizado. Es como una incubadora para una incubadora. Porque si no, no funciona. Si no, no funciona. Si, por presión, por temperatura, no funciona. Pero en los equipos que trabajamos nosotros, sí, puede trabajar en el aire libre. Bueno. Cuando era enfermero, usted, cuéntenos esa experiencia concreta. ¿El trabajo con los médicos y con los administrativos era eficiente? Yo trabajé poco tiempo como enfermero, prácticamente practicante, pero en ese tiempo ellos hacían lo que podían en ese contexto, sin tantas carencias, ¿no? Tantas carencias, sobre todo... ¿Por qué más de 20 años después tenemos esta mortalidad? ¿Cómo lo interpreta usted? Yo veo que si es que trabajásemos todos juntos, cuando hablo juntos, en una misma dirección... Ahora habla sobre política, ¿no? Eso. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, solamente Vizcarra dijera en este momento, ¿sabes qué? Usemos tecnología nacional. ¿Y por qué no nos visita a las universidades, digamos, aunque sea, no sé, media hora? ¿Por qué un presidente como Estados Unidos, un presidente como de Rusia, China, sí pelea por la tecnología y nosotros no? Bueno, usted pelea, señor Bruno Castellón, y nos alegramos de haberlo invitado hoy junto al señor Beteta, al que conocemos peleando, porque se usan bien los impuestos que pagamos los peruanos desde hace mucho tiempo. Muchas gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Pausa y regresamos. Marlene Molero, abogada y fundadora de Gender Lab. Donde yo tengo la concentración de mujeres, tengo una menor valoración económica de su aporte. Y donde tengo las posiciones o las ocupaciones masculinizadas, los ingresos son mayores. Los ingresos son mayores en construcción y en minería. Los ingresos son considerablemente menores en enfermería y en educación. Esta fue una de las voces del segundo foro Mujeres de Cambio. Mujeres de Cambio es organizado por RPP, con el apoyo de Coca-Cola y Arca Continental Linley. Un país necesita un plan para lograr una economía competitiva que le permita ser líder en la región. Conoce el plan de nuestro país en Perú CEO Impact Summit, este 9 de septiembre a las 7:30 de la mañana en el Swiss Hotel Lima. Informes y entradas a la venta en joinas.com. Organizan El Dorado Pro Markets y RPP. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsleak.
Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. ¿Nunca recibió los $60.000 que Barata dice que sí le pagaron a usted? Totalmente. Bueno, va a depender de que puedan probar sus dichos, ¿no? La señora Molinelli actuaba bajo órdenes de contumacia. ¿Qué más prueba que esa? Prueba que yo tengo. Esos audios se usan políticamente. Estamos ya al 90%. Al 90%. Ya. No se manipulan los audios de manera política. Cuando aún nada está dicho en los asuntos que realmente importan, sus protagonistas se sientan aquí, cada noche, a las 9, por RPP Televisión. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Y si es con gente buena vibra en conducción, mejor. Tenemos todo lo que te gusta y a tu manera, porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista de la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. No existe un momento del año que sea mejor para comprar que otro. Sin embargo, puedes aprovechar determinadas oportunidades. Debes de empezar a guardar siempre un pequeño fondo para que puedas coberturar cualquier tipo de emergencia que tengas. Por ejemplo, si se te malogra una cocina y no puedes repararla, vas a tener que ir corriendo a comprar una nueva y no tendrás una oferta en ese momento y tendrás que pagar el precio completo. Por eso es mejor que vayas guardando dinero para poder tener este fondo de contingencia. Los Cyber Day, el Día de la Madre y algunas fechas especiales te pueden servir también para poder acceder a descuentos del 20 y hasta el 30%. Lo importante es que tú puedas tener el dinero guardado para que puedas comprar. Porque si vas a aprovechar una oferta que te descuenta 20% y lo compras con una tarjeta que te compra 40%, en vez de ganar, vas a perder dinero. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Quiero contarte cómo empezar un plan de ahorro de una manera correcta. Lo primero que tienes que hacer es identificar los gastos necesarios de los gastos innecesarios. Con estos gastos innecesarios bien identificados, lo que vas a poder hacer es moderarlos. No quiero que los elimines, porque si los eliminas, no va a funcionar tu plan. Por ejemplo, si tú gastas 3 veces por semana en comprarte un café, en comprarte una gaseosa, hazlo ahora una vez por semana. Y esas 2 otras compras las vas a tener para poder ahorrarlas y tener un plan de ahorro sostenible.
las 9:35 nos vamos a Santiago de Chile, donde se halla el alcalde de Miraflores, señor Luis Molina, quien ha desarrollado una agenda intensa para tomar contacto con sus homólogos, por una parte, pero también con autoridades encargadas de la defensa civil, y ha participado incluso en la realización de un simulacro de sismo y de tsunami, de manera que regresará a Lima con lecciones aprendidas en Chile. Señor alcalde Luis Molina, buenos días. Buenos días, don Fernando. Buenos días, don Ricardo. Estoy en Santiago, Chile. En este momento me encuentro en la comuna Las Condes viendo temas de seguridad ciudadana. De acuerdo. El tema principal, por importante que sea seguridad ciudadana, tengo entendido, era el de la seguridad frente a desastres naturales, sismo y tsunami, ¿no? Así es. Estuvo en Viña del Mar, por eso. Claro, es correcto. A raíz del estudio que hicimos nosotros, o sea, la Municipalidad de Miraflores, del Instituto Geofísico del Perú, y las conclusiones que daba, esa era mi principal preocupación en venir acá y contactarme con el director de la prestigiosa ONEMI, Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio de Interior, el señor Ricardo Toro, ¿no? En las conclusiones del estudio y de la orientación que tenía, un terremoto solamente, no el previsto de 8.5 con tsunami, sino de 7 grados, podría fracturar el acantilado y traer consecuencias, desastres tremendos, tanto en los parques como en los edificios. Entonces he venido a conocer la experiencia que tiene la ONEMI referente a todos estos temas. Nos hemos reunido, ha sido muy positiva la reunión con el titular, con el señor Toro. Nos detalló las acciones que se toman antes, durante y después de los sismos y los tsunamis, ¿no? Pero también remarcó la importancia de la cultura de prevención, que en Chile no existía sino después del terremoto del 2010. ¿No? De acuerdo. Respecto del acantilado de la Costa Verde, ¿qué es lo que piensa proponer usted cuando vuelva a Lima, señor alcalde de Miraflores? Bueno, en primer lugar, no podemos perder tiempo ya sabiendo las consecuencias nefastas de un terremoto que solamente sería de 7 grados, que se ocurriría de acá a 15 kilómetros de la costa con una profundidad de 30 metros. Lo que hay que tomar son decisiones oportunas sobre el reforzamiento de los acantilados de la bahía de Lima, ya porque un eventual sismo o tsunami puede ser de una magnitud gravísima, con consecuencias tremendas. Entonces, todo esto rebasa a todos los alcaldes costeros, ¿no? Este es un problema ya nacional, eso lo sabe INDECI. Yo he pedido al presidente de la República públicamente, al presidente Martín Vizcarra, que lidere este tema, porque los presupuestos de los gobiernos locales son muy pobres. De acuerdo. Usted bien sabe, siendo miraflorino, hay un presupuesto de 220 millones y se gasta en gastos corrientes el 92% y 8% en gasto de inversión. Entonces, esta es una cosa que hay que reforzar los acantilados. No solamente poner mallas, sino reforzarlos. Nosotros hemos propuesto hacer andenes como los antiguos incas que hacían los andenes, los acantilados. Esa es una forma de reforzar también este tema, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, señor alcalde. Por favor, cuando venga a Lima, pase a visitarnos aquí en RPP para poder hablar sobre problemas de seguridad ciudadana, pero también de circulación y transporte, así como de la construcción en Lima. Muchas gracias, señor alcalde. Recibimos ahora al ingeniero Mucho, que fue uno de los grandes organizadores de los eventos mineros en el Perú y que se prepara para asistir a la Convención Minera de Arequipa dentro de 2 semanas. ¿Va a ser en Arequipa? Con algunas iniciativas. Y creo que con la presencia incluso del gobernador regional de Arequipa, que no es el principal amigo que tiene la minería en esa región del Perú.
Señor ingeniero Mucho, buenos días. ¿Cómo está, don Fernando? ¿Cómo está, Ricardo? ¿Qué cosa espera usted de esa convención minera en Arequipa en las actuales circunstancias de conflicto social y cuestionamientos a inversiones productivas? Muy importante, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para comentar brevemente sobre los acantilados. Yo desde que era presidente del Instituto Geológico Minero Metalúrgico ya habíamos propuesto la estabilización de taludes mediante banquetas y perforaciones para inyectar resinas para endurecer el terreno y luego colocar malla y luego colocar shotcrete. Esto se hace en cualquier parte del mundo. Ya, ¿y es caro eso? Claro. Estimé toda la Costa Verde en ese momento, más o menos $500 millones. 500 millones de dólares. Sí, pero ¿cómo se puede financiar si las empresas mineras no pagan impuestos, señor Mucho? Ese tema lo explicará usted en Arequipa. Un momentito. No mezclemos papas con camotes. Esto es tema técnico y los acantilados se ponen en valor y le ganamos espacio. No, bueno, ya es otro tema. Se valoriza todo eso. En su momento podemos conversar porque yo tengo mucha participación. Bueno, entonces vayamos al tema. ¿Qué va a decir en Arequipa usted para convencer a nuestros compatriotas del sur respecto a los beneficios que la minería trae en el Perú? Bueno, como Rómulo Mucho estamos trabajando enormemente, permanentemente comunicados con los medios de comunicación de Arequipa, de Mollendo, de Cocachacra, y deben estar escuchando en este momento, diciendo siempre las bondades, porque yo creo en mis convicciones, creo en lo que yo sé, y estoy totalmente seguro de que la industria minera aporta, y el proyecto, en este caso Tía María, sí sería de beneficio para Arequipa. Lo otro, la discusión, siempre lo he dicho, ¿por qué no lo discutimos en la mesa? Y con contundencia, con datos, con estadísticas y con números para poder decir realmente el costo-beneficio y realmente cuáles son las circunstancias que no quisieran que se haga el proyecto. A ver, el argumento principal de que nos oponen a este proyecto, el gobernador regional de Arequipa ha tomado ese argumento, no sabemos si es suyo o se lo ha prestado nada más los movimientos que se oponen a Tía María, es que este es un valle eminentemente agrícola y la actividad minera que queda al costadito, a 1 kilómetro, a 2 kilómetros, la va a afectar definitivamente, porque es atajo abierto y se van a llenar todos de polvo. Sí, pues, entre otras cosas. Es válido cualquier temor, pero para eso hay que asesorarse, para eso hay que conocer la industria minera. Pues yo acabo de estar hace 2 semanas en Sudbury, en Canadá, donde la minería con la agricultura conviven y cómo se ha podido recuperar, restaurar todo, más de 100 años de minería en la zona de Sudbury. Por supuesto que todo esto va a ser publicado en diferentes medios porque ya tengo el informe. Y lo escucharemos en la Convención Minera dentro de 2 semanas en Arequipa. Y en la convención vamos a trabajar para seguir sosteniendo y difundiendo ante la población de que industria minera bien hecha, moderna, sostenible, ingeniero Rómulo Mucho para el país. Un apóstol de la armonía entre minería y agricultura. Vamos a escuchar a un joven politólogo venido de Argentina por un encuentro internacional acá, especialista naturalmente en las circunstancias que su país está viviendo, pero en el medio de ellas el auge de un discurso de odio en el clima político. Explíquenos cuál es su idea sobre ese tema. ¿Qué tal, Fernando, Ricardo? Gracias por la invitación. Nosotros nos reunimos aquí en Lima, estamos 2 días discutiendo, pensando qué sucede en la región con un aumento de discursos de odio, discursos que tienen, como objetivo que atentan contra los derechos de las poblaciones migrantes, LGTBI, mujeres. Es un momento regional, nosotros entendemos, donde tanto estos grupos como diferentes sectores de la sociedad se sienten convocados por un discurso que, entre otras cosas, por ejemplo, asigna, a los colectivos, migrantes, LGTBI, los coloca en el lugar, de responsables por ejemplo, problemas que tenemos en nuestras sociedades, hoy en América Latina. Es un momento global también muy importante para pensar, estos discursos. Un momento como un punto de inflexión fue la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos y vemos cómo esto es un marco, muy necesario, crítico para pensar esos discursos. Que, como decía, no es únicamente unos discursos que son líderes que buscan de algún modo rivalizar con
sectores LGTBI, mujeres migrantes, sino también como diferentes sectores de la sociedad, no con el mismo grado, digamos, no con el mismo objetivo, terminan de algún modo asignando esas poblaciones a un lugar donde buscan enfrentarlas o buscan de algún modo que dejen de pedir, digamos, por sus derechos en una situación de ya que hay desigualdad. ¿No hay también discurso de odio en las corrientes centrales de la política argentina? Estamos ante la inminencia de elecciones generales en Argentina, y lo que uno ve desde acá es un odio y una polarización maniquea raras veces vista. Seguro, yo coincido. Ahora, la gran diferencia en lo que nosotros venimos a discutir hoy es que cuando uno, digamos, un discurso de odio que va contra poblaciones migrantes, LGTBI, mujeres, lo que vemos es cómo ya parten de una situación de desigualdad flagrante y terminan de algún modo llegando a situaciones en donde sus vidas están en riesgo. Cuando vos hablas de odio, digamos, en Argentina, en la discusión pública argentina, yo no sé si hablaría de odio, pero al menos hay un clima de polarización muy importante. Lo que nosotros venimos a plantear es otra cuestión, no tiene que ver... En el país también, acá en el Perú también. Seguro. Ahora, el partido más importante y más grande dicen que es el anti. No hay propuestas. Yo me opongo y voy contra. Ese es el partido que gana siempre. Yo coincido con eso. Ahora, hay dos elementos. Uno es la polarización, digamos, cómo los espacios públicos, cómo el debate público en Perú, en Argentina, se han polarizado. Nosotros discutimos otras cuestiones, que es cómo hay un discurso, tanto en diferentes sectores de la sociedad, tanto en líderes, en grupos, que van en contra, que eligen rivalizar contra poblaciones migrantes, LGTBI, mujeres. El seminario tendrá lugar hoy y mañana, y alternará usted naturalmente con especialistas peruanos, con la ex ministra Guaita y la feminista Maruja Barri, entre otras personalidades. Muchas gracias, que tenga una buena estadía en nuestro país. Juan Elman, joven politólogo argentino. 9:46, pausa, y regresamos a la parte final de Ampliación de Noticias. Es momento de un café de noticias. 1. Tras conocerse la denuncia a través de RPP Noticias, esta madrugada nacieron las gemelas de 7 meses de gestación en el Hospital Hipólito Unanue. 2. La ministra de Salud, Zulema Thomas, se presentará hoy ante la Comisión de Salud del Congreso de la República para explicar la muerte de bebés por falta de incubadoras en hospitales de todo el país. 3. Y el Pleno del Congreso realizó lo que había previsto, sancionó a varios congresistas, suspendió 60 días a Yesenia Ponce y 120 días a Daniel Salaverry, Moisés Mamani y Roberto Vieira. 4. Y el paso del huracán Dorian por Bahamas deja una devastación impresionante. El número de muertos, felizmente, es relativamente bajo, se eleva ya a 7. 5. Atención a los hinchas de Universitario de Deportes. Hoy se enfrenta el equipo a Copsol en Huacho por los cuartos de final de la Copa Bicentenario. ¡Qué buen café de noticias! Es momento de un café de noticias. Llegó gracias a Nuevo Cafetal Caracolillo, un regalo de la naturaleza a tu alcance. Cafetal, el café de verdad. Cumpliendo su compromiso ambiental con la región Tacna, Sauder Perú convirtió la bahía de Ite en un nuevo ecosistema de humedales con impacto positivo en el desarrollo de la zona. Estos humedales se han convertido en una de las áreas de refugio de aves más importantes del país. Este tipo de ecosistema, muy valorado a nivel nacional e internacional, es hoy un nuevo atractivo turístico de la región Tacna, con un impacto muy importante en el desarrollo del distrito de Ite, gracias a una minería moderna, solidaria y ambientalmente responsable. Sauder seguirá invirtiendo y apoyando este nuevo ecosistema, protegiendo a las aves, generando conciencia sobre la importancia de su conservación y promoviendo este nuevo polo turístico en el Perú y el extranjero. Sauder Perú, 59 años comprometidos con el Perú. Qué difícil es perder, ¿no? Creer con todas tus fuerzas que algo puede ser posible. Hasta el último minuto. Rezarle a Dios por un resultado. Perdimos muchas veces, ¿te acuerdas? ¿Y qué hicimos? Nos dimos cuenta que la única forma de ganar es cuando nos juntamos todos. Hinchas, si lo hicimos por el fútbol, podemos hacerlo por el cáncer. Ellos no merecen perder.
Pensá, ¿y si nos juntamos una vez más ahora? Porque cuando el Perú se junta, pasan cosas imposibles. Liga contra el Cáncer, este 4 y 5 de septiembre. Tu donación es prevención. Juntos otra vez. Uno de mis libros favoritos es Música de Cañerías, de Charles Bukowski. Me encanta ese autor porque es, dentro de su simplicidad, es muy complejo y tiene un estilo muy crudo, descarnado y con un humor muy ácido y muy negro. Por eso me gusta. Los invito a que consigan Música de Cañerías de Bukowski y lo lean. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. 9 de la mañana con 53 minutos. Continuamos en ampliación de noticias. Una información que llega a atención desde el Congreso de la República a propósito de la investigación que ha desarrollado la fiscal Sueno con nuevos indicios, nuevas responsabilidades en el caso del aeropuerto de Chinchero, que involucra en cierta medida al actual presidente de la República, además de otros funcionarios. La Comisión de Fiscalización del Congreso va a solicitar al Pleno un adicional de 90 días para investigar el caso Chinchero. Ya tiene un informe preliminar sobre este caso. Pide un plazo de 120 días, ojo, para investigar también el caso Conirsa. Ojo, ambos casos, Chincheros y Conirsa, involucran al actual presidente de la República, Martín Vizcarra.
Son las 9:54, Ricardo. Se acerca la hora de poner punto final a nuestro programa, pero tenemos que recordar que hoy es un día muy importante en la medida en que se apela a la generosidad de los peruanos. Así está. Acá está la lata de la Liga Peruana contra el Cáncer. Liga contra el Cáncer, la colecta pública es hoy y mañana. Los voluntarios están en las calles. Hoy y mañana, por favor, a colaborar con ellos, porque eso en realidad no es para la Liga, es para la gente que necesita una atención contra el cáncer, el despistaje para el cáncer y gente que no tiene los recursos muchas veces para hacerse estos exámenes. Importante que con esta generosidad, sea en las alcancías o en las cuentas bancarias de la Liga contra el Cáncer, se puede salvar decenas de miles de vidas humanas, puesto que el despistaje temprano es la manera más eficaz de evitar que el cáncer sea mortal. Pero antes de terminar, tenemos contacto a propósito del caso que estamos siguiendo, de estas niñas, estas gemelas que han salvado la vida gracias a su traslado al Hospital Hipólito Unanue, y nuevo contacto con Joana Castro. Joana, adelante, por favor. Gracias, buenos días. Directo, indirecto. Hemos ingresado ya al Hospital Hipólito Unanue. El director de este centro de salud, Luis Miranda Molina, nos ha informado que la madre de la gemela Flor de María Quispe llegó con presión alta y su intervención era necesaria, porque además de la presión, la señora Flor tiene 39 años y estos dos factores podrían haber complicado la intervención. Las niñas que se van a llamar Camila y Paola, una nació pesando 1 kilo 400 gramos y la otra 1 kilo 500 gramos. Y finalmente mencionar que están ocupando ellas 2 de las incubadoras que tiene este centro de salud, que en total son 22. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, compañera, por esta información. Son las 9:56. Seguiremos dando informaciones a lo largo del día y entre ellas la presentación que la ministra de Salud, Zulema Tomás, haga ante el Congreso de la República, de la que esperamos tener cifras objetivas y definitivas, porque hay cierta incertidumbre en torno a la fresa. Quédense ahora con el chef y gastrónomo Gastón Acurio, que como cada día nos va a recomendar una nueva receta. Buenos días, sigan en la sintonía de RPP, confianza por todos los medios.